Entonces vamos a tratar justamente este tema de la sumisión que Pablo viene hablando acerca de la vida del cristiano. Venimos estudiando desde el capítulo 4 acerca de la vida del cristiano en el mundo, de la vida del cristiano en la iglesia, y ahora a partir del versículo 21 es la vida del cristiano en el hogar. Así que vamos a leer, pero para entender de qué se trata la sumisión, y porque justamente hablando del hogar habla del esposo, de la esposa, entonces, para que nos quede bastante claro, vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, que es donde terminaría esta tercera parte, digamos, de la enseñanza del cristiano. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Amén. Hasta acá la palabra que quería compartir. Recién decía que no se respeta la familia, la institución de la familia, o se está desvirtuando. Y cuando yo estudiaba estos días, pensaba, me acordaba cuando mi hermana se casó. En esa época, en el registro civil, te leían parte de la Biblia, ¿no? La mujer debe amar a su marido.
Y había un tío mío que era, o se hacía el gracioso siempre, y entonces cuando decían, y dice la palabra en tal lugar que la mujer debe amar al marido y debe respetarlo, y entonces decía, hacía para sacar una lapicera, esperá que anoto, decía. ¿Viste? Como diciendo lo que iba a hacer con la mujer. Que por otro lado debería ser, tendría que haber sido así porque justamente la que mandaba era la mujer, no era él. Sí, me acuerdo. Así que era por lo menos para refrescárselo al mismo, ¿no? Pero nosotros vimos en el versículo, los versículos anteriores, donde Pablo estaba hablando, o viene hablando de la llenura del Espíritu Santo, y el hombre lleno del Espíritu Santo dice, alaba a Dios con cántico, con himno, con alabanza, con gozo y también con agradecimiento. Y siguiendo eso dice, y someteos los unos a los otros. Ahora, digamos, si uno lo toma como fruto del Espíritu Santo, es el ser, el cantar alabanzas a Dios, alabanzas que gratifique, que cause gozo a Dios, que nos edifica. Y el otro fruto es que somos agradecidos a Dios. Y entonces él sigue con esto, someteos los unos a los otros. O sea que también es un fruto del Espíritu Santo el someterse al otro. Que acá dice, para entender mejor esto de la sumisión, en realidad lo que no es la sumisión, y la gente piensa, por eso decía, tenemos que tratar con cuidado el tema de la sumisión, porque escúchenlo, ¿en qué consiste la sumisión bíblica? Bueno, leímos algunos versículos, como en el 22, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido. Después en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. En el 5, siervos, obedecer a vuestros amos. En el 9, amos, hacer lo que con ellos lo mismo que... O sea, hay algo, Pablo agrega este sometimiento, no el sometimiento, la sumisión como un fruto del Espíritu Santo. Ahora decía, ¿qué no es la sumisión a la que se refiere Pablo? No es debilidad, no es humillación, no es inferioridad ni estar por debajo o inferiormente que alguien, que otra persona. En realidad, nosotros, dice la palabra, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó al hombre y después creó a la mujer. El otro día hablamos el sábado, ¿no? En la reunión de varones, y decía, por cuanto el hombre no está puesto ni por encima ni por abajo de la mujer, o la mujer no está puesta ni por arriba ni por abajo, sino al lado, igual, porque fue tomada la costilla. Están iguales. Entonces hay una igualdad, no hay una diferencia. Si bien tienen distintas funciones, hay una igualdad. Entonces, tenemos ese propio orgullo, que después vamos a ver, de que no, que me va a mandar a mí, que sabe, ¿no? Entonces creemos que somos superior al otro, y la sumisión justamente trata, o el término que acá Pablo usa, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, es un término militar. Es estar por debajo, la sumisión es estar por debajo del rango. Es decir, a los que hicimos el servicio militar, obviamente sabemos que, aún yo siendo soldado, si había un soldado más antiguo que yo, o la clase anterior a yo podía
tenía autoridad sobre ese soldado más nuevo. No porque yo supiera más, ni estuviera más capacitado, sino por el rango, ¿no? Y esto es lo que trata Pablo, ¿no? La sumisión no tiene que ver con dejarme humillar ni nada, sino tiene que ver con un respeto a la autoridad. Debajo del rango, un término militar. Subordinado bajo el rango de autoridad no es ser menos que el otro, ni tampoco es yo soy soldado y voy a saber más que el general que en una guerra y le voy a decir no tenés que hacer esto. Se supone que el general, por el rango que tiene, es quien va a dirigir esa guerra. Entonces yo debo respeto. Si yo no respeto esa autoridad, lo que pasa, lo que se llama sería un motín, ¿no? O una insurrección, lo cual puede tener consecuencias, hablando del término militar, donde puede ir desde un juicio y preso. Ahora, decía, ¿no? Tiene que ver con reconocer una autoridad y someternos bajo esa autoridad. O sea, y vamos a ver algunos versículos. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Acá hay un rango establecido. Dice, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, Cristo no deja de ser Dios, ni es menos todopoderoso porque está que el Padre, sino está respetando el rango de autoridad. Por eso dice, y Dios el Padre, es la cabeza de Cristo. Lucas 2:51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, Jesús, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, se sujetó a su Padre, o sea, respetó el rango de autoridad que tenían sus padres terrenales. Él aceptó que él era el hijo de esos padres y tenía que estar sujeto en obediencia a sus padres. Y por eso no dejó de ser ni Dios, ni dejó de ser glorioso, todopoderoso, ¿no? Sino que es el reconocimiento de una autoridad superior. Eso sería la sumisión. Es un acto voluntario. La sumisión es un acto voluntario, que no es lo mismo que el sometimiento. El sometimiento es algo obligatorio, algo que me están imponiendo o me están obligando a ser sumiso. Pero la sumisión, acá cuando dice someteros los unos a los otros, está hablando de un acto voluntario. Yo me someto, reconozco el rango de autoridad y estoy sujeto a esa autoridad. En el caso, por ejemplo, del gobierno, uno reconoce que es el presidente el que gobierna, bueno, uno tiene que seguir las leyes, digamos, de acuerdo al país, tiene que respetar, ¿verdad? En el caso de la casa, el marido con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos. En el caso, por ejemplo, de los hijos en el colegio con los maestros con los chicos. O sea, hay un rango de autoridad que siempre hay que respetar. Entonces dice, dijimos, el sometimiento es obligatorio, mientras que la sumisión es un acto voluntario. Vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, porque hay dos elementos importantes
que Primera Pedro 3, versículo 1, hay dos elementos básicos en la sumisión, que tiene que ver con la obediencia y el respeto. Primera Pedro capítulo 3, versículo 1 dice: así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero después en el versículo 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Acá nombra a Sara, está hablando de la sujeción de la esposa a la esposa, y nombra a Sara, que hablando de Abraham dice Señor. Y uno tiene que ver, si uno lee toda la historia de Abraham en Génesis, la única vez donde Sara le dice Señor a Abraham es cuando le anuncian a Abraham que va a tener un hijo, y ella pensó, lo podemos leer en Génesis 18, 12, creo que es, o 18, 22. 12, Génesis 18, 12. Y ella, cuando escuchó que iba a tener un hijo, dice, versículo 12 de Génesis 18, se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. No dijo mi marido, mi esposo, dijo mi Señor, o sea, un reconocimiento de... Pero ni siquiera se lo dijo a Abraham. Fue un pensamiento que ella tuvo. Pero aún en ese pensamiento, ella reconoce la autoridad del esposo, reconociéndolo como Señor. Por eso digo, obediencia y respeto son dos cosas importantes en la sumisión. No tiene que ver con la superioridad de la persona, ¿no? de la capacidad que tengan. La sumisión, la autoridad, mejor dicho, dice, lo que Pedro nos enseña en la actitud de la esposa de Sara no quiere decir que ahora nosotros le digamos, viste, me tenés que decir Señor, que ahora es más. Es nada de papi, ni de... ahora es Señor. No, lo que Pedro quiere decir es que tiene que haber un respeto por la posición que ocupa como esposo. Ahora, no tiene que ver con la superioridad ni la capacidad de la persona. Lo que la hace respetable es la posición que ocupa, en este caso la posición de esposo. Y el esposo fue puesto por la esposa, ¿no? Por encima de la esposa. Entonces, es respetar al esposo. Entonces, están pensando, las hermanas ya están por tirarme con algo, pero esperen que ya va a venir el tiempo que hablemos de las esposas, de los esposos, porque por eso leí todo el capítulo con el que sigue, para que entendamos de qué está hablando la sumisión, porque dice que el marido, la esposa tiene que estar sujeta al esposo y respetarlo y todo, pero también el esposo tiene que amar a la esposa y respetarlo. O sea, en este caso sería recíproco, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿quiénes deben someterse? Hablando de la sumisión, porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, cuando dicen unos a otros, justamente lo que no está diciendo
lo que dije recién, porque yo amo a mi esposa, ella me tiene que amar, no es recíproco. Cuando acá dice, espere que no esté tanto que no siempre, cuando la palabra de Dios o la Biblia está escrita y dice unos a otros, tiene que ver con, bueno, ahora te doy yo, después me la vos a mí. No es una cosa recíproca, sino que hay veces donde, por ejemplo, hay un versículo, si alguien lo quiere buscar, en Apocalipsis 6, versículo 4. Sí, ¿qué dice Jorge? 6:4. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Listo, era eso. Que se matasen unos a otros. Ahora, ¿cómo se mata uno a otro? O sea, yo te mato a vos primero y después me matás vos a mí. No. Se entiende que, no, claro, se entiende que es una, pongamos que es una guerra, se matan en un enfrentamiento, pero no está hablando de algo recíproco, a eso voy. Igual pasa en 1 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, que al final, hablando de que los que tienen hambre coman en su casa, no vengan a comer acá, y no es que tenían que comer, dice, espérense unos a otros, para que coman todos juntos. No es que, bueno, yo como primero y entonces después como el recíproco, bueno, ahora te toca comer a vos. Bueno, no, ahora vos salís porque ya comiste y me toca a mí. No, está hablando, y por eso dice, someteos unos a otros, o sea, respetar el lugar o la autoridad que tiene, en el caso, por ejemplo, del gobernante, el presidente, o el rey, o el que tuviera la autoridad. Entonces uno tiene que respetar y obedecer las leyes que pongan determinado país, ¿no? Lo mismo pasa, como dije, en la familia, en todos los ámbitos de la vida. La idea es que cada uno debe hacer con el otro lo que le corresponde. Como vimos en el versículo 22, la casada está sujeta a los maridos. Los hijos, obedecer a los padres. Los siervos, obedecer a los amos. Los amos, respetar a los siervos. O sea, hay un orden establecido y conforme a ese orden tenemos que respetar y honrar ese orden. O sea, me puede tocar estar en autoridad y acá Pablo está hablando justamente de cristianos, no estamos hablando de gente cristiana. Entonces, me puede tocar estar en autoridad y yo debo ejercer esa autoridad que Dios me concedió. Pero también me puede tocar estar en la posición de someterme a la autoridad. De hecho nos toca normalmente porque estamos sujetos justamente a las leyes de nuestro país, a todo tipo de leyes, ¿no? Entonces debemos respetarlas. Que hoy no se respeten por determinadas cuestiones, ya sea de que no están de acuerdo, que están, es otra cosa, pero nosotros como creyentes, como cristianos, debemos respetar el orden que Dios estableció. Dios diseñó una sociedad humana para que funcione adecuadamente, siguiendo la línea de autoridad. Romanos 13:1 y acá vamos a ver las distintas autoridades que recién mencionaba. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y me di cuenta que acá, este versículo lo
utilizamos para decir, cuando el presidente que está en ejercicio o el que ganó la presidencia dice, bueno, lo puso Dios. No, Dios no lo puso. Lo pone el voto de nosotros, de la gente, del pueblo. Ahora, lo que Dios estableció es que tiene que haber una línea de autoridad. En nuestro caso, la democracia permite que haya presidente, en otro caso habrá primer ministro, en otro caso habrá rey. Pero lo que Dios estableció es la autoridad. Y no que estableció que, en este caso, Milei sea presidente, o Cristina, o Macri, o el que fuera. ¿Sí? Son autoridades. Cuando dice puesta por Dios, no es que Dios lo puso, dijo, che, lo voy a agarrar a este es bueno, lo voy a poner a Milei que... Dios estableció un orden, una autoridad para que haya un orden, ¿sí? Después, obviamente, cada uno ese orden lo puede llevar para donde quiera, pero Dios estableció que hay un orden y hay un presidente, en nuestro caso, el que está gobernando. Nosotros debemos respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. ¿Sí? También en Tito, capítulo 3, versículo 1, ya lo voy complicando porque ya son libros cortitos. El que lo encontró, dígame y léalo. 3:1. Sí. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bien, y después 1 Pedro 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por el enviado, bueno, para el castigo de los malhechores, pero, o sea, ahí estableció un orden, los gobernantes, un rango de autoridad, ¿no? para la sociedad humana, pero también para la iglesia. En Tito, ¿quién leyó Tito? ¿Vos, Mario? Yo. Sí, lee Tito 2:15. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Repetilo fuerte. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Sí, ahora para que leo otro más que está en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ah, mira, lo tenía marcado. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, como... Primero Tesalonicenses. No, espera. Sí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Acá Pablo está hablando acerca de la autoridad de la iglesia y en este caso el reconocer, por ejemplo, al pastor o a los que están al frente, a los ancianos que están al frente de la iglesia, y no para... porque siempre hay crítica, porque siempre hay un montón de cosas en contra que la gente por ahí no sabe y le molesta alguna cosa y entonces habla, como ese programa, Hablemos sin saber. Entonces no saben, pero por la duda opinan, ¿viste? Entonces, pero Pablo dice, son autoridades puestas y hay que respetarlas. ¿Sí? Y esto no es una crítica a la iglesia, al contrario, es lo que dice la palabra. Debemos enseñar, nosotros como cristianos debemos enseñar a nuestros hijos a respetar todo tipo de autoridad, ya sea desde los gobernantes, en la casa, el respeto por los padres, por los mayores, en la escuela, el respeto por los profesores,
Lo cual no quiere decir que los chicos vengan y digan, no, porque el profesor dijo esto y qué sé yo, y entonces uno va y yo como hacen ahora, van directamente a pegarle a la profesora en vez de consultar. ¿Ves? No digo que hay que ignorar las cosas de los chicos, ni tampoco hay que ser extremista y defenderlo, pero sí tenemos que enseñarle que hay un orden, un escalafón, digamos, y hay que respetar esas autoridades, más allá de lo que nos toque. Y a veces nos puede tocar, como dije, ser autoridad y a veces nos toca ser sumisos, o sea, voluntariamente aceptar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el móvil de esta sumisión? Porque dice, someteos unos a otros. Y hay algo que, porque el versículo 22 dice, de Efesios, el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido. Esto, en realidad, en el original, se leía así, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas a sus propios maridos como el Señor. Estén sujetas no, porque ya se entendía por someterse uno a otro. El estar sujeto lo agregaron. Pero en el original decía, someteos unos a otros, las casadas a sus propios maridos. Entonces, ¿cuál es el móvil de esta sumisión? Bueno, el móvil es el temor de Dios, porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Siempre hablamos que el temor no tiene que ver con el terror, como cuando vemos las películas de terror, que uno se asusta, ¿no? No es algo que nos asusta, no es un miedo, sino que es una reverencia, un respeto, ¿no? Un respeto hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Rey de Reyes, el soberano, al único que creó todas las cosas y como dije, creó un orden, estableció un orden que el mundo debe seguir. Ahora, si reconocemos que es el Señor, que es Dios Todopoderoso, entonces debemos ser sumisos a Dios. ¿Recuerdan? Sumisión es estar por debajo del rango. O sea, si yo reconozco a Dios como superior, yo tengo que ser sumiso, tengo que estar voluntariamente aceptar la voluntad de Dios. Cuando hablamos del Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Yo estoy aceptando que la voluntad de Dios, que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Estoy aceptando que esa voluntad es buena. Que por otro lado, ¿desde cuándo mi capacidad o mi raciocinio humano va a ser superior a lo establecido por Dios? Entonces yo debo someterme a Dios, dice, en el temor de Dios. Si reconocemos al Señor, debemos someternos a Él y al esquema de autoridad que Dios diseñó. Y hay algo interesante. El que resiste el esquema de autoridad, resiste a Dios. El que resiste el esquema de autoridad, resiste a Dios. Leímos recién, Romanos 13, vamos a leer, leímos el 1, vamos a leer 1 y 2 de nuevo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay un caso, recién decía, ¿quién somos nosotros para decirle o para creer que tenemos planes mejores que los de Dios?
Y se acuerdan de Coré, Datán y Abiram, que se opusieron a Moisés, fueron y dijeron: ¿quién sos vos para guiar al pueblo? Nosotros somos mejores, nosotros vamos a guiar. Se levantaron contra la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. Ellos, toda su casa, su familia, toda la tribu que seguía a ellos, murieron. ¿Por qué? Porque dice que se resiste, el que resiste a Dios, resiste, tiene condenación. Leímos ahí en Romanos. Acarrea condenación. Obviamente somos, hablando de la autoridad, por ejemplo, en nuestro caso del presidente, nosotros obviamente podemos evaluar y no estar de acuerdo con su gobierno, con las medidas que toma, porque primero que somos adultos, tenemos raciocinio, podemos pensar, nadie nos tiene que coartar esa libertad de pensamiento, pero eso no indica que yo tengo que faltarle el respeto, porque es una autoridad superior. O sea, yo puedo no estar de acuerdo en las medidas que toman y me siento perjudicado, pero tampoco voy a andar criticándolo, ni basureándolo, ni ir y tirarle piedra, ni insultarlo, ni cosas por el estilo. Siempre tiene que haber, a pesar de la disconformidad, podemos decir, siempre tiene que estar el respeto. ¿Cuál es la fuente de esta sumisión? Porque dije al principio, ¿quién va a saber este? Este me va a mandar a mí. Tenemos ese orgullo dentro nuestro, ese egoísmo, digamos, que nos hace creer que por ahí somos superiores o que el otro no está capacitado, aunque tenga un rango superior y este no sabe nada. Entonces, estamos hablando del cristiano. ¿Cuál es la fuente para que eso ocurra? Bueno, la fuente es el Espíritu Santo. Lo dije al principio. Pablo venía hablando de que el cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano agradecido, un cristiano que adora a Dios, que canta, que se goza y que se somete a la autoridad. Ahora, ¿es fácil? Y no, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Por eso dije antes, es un fruto, el someterse es un fruto. Ahora, está lindo venir a la iglesia, cantar, saltar, predicar y hacer cosas, eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, someterse bajo la autoridad de otro que yo creo que no es mejor que yo, o que yo creo que no está preparado, o que yo creo que no está capacitado, eso es más difícil. Pero un cristiano lleno del Espíritu Santo, por ejemplo, no queremos recibir órdenes de otro, no someternos. Bueno, ¿qué va a saber este? ¿Qué me puede enseñar? ¿Por qué lo voy a respetar? Es igual que yo, son algunas cosas que podemos decir. Pero Pablo está hablando del fruto del Espíritu Santo. Solo los cristianos pueden ceder y colocarse bajo la autoridad del otro, creyendo y confiando que esta es la voluntad de Dios. Si tenemos una sospecha de que está habiendo un abuso de esa autoridad, que se está excediendo en los límites, pero aún así está dentro de lo que a mí me corresponde hacer, el pensamiento del cristiano debería ser: a este Dios lo va a llamar a cuenta y lo va a juzgar por su autoridad, si está bien o mal ejercido.
pero a mí también me va a llamar a cuenta a ver si fui obediente a la autoridad que debía haber respetado. Entonces, si está dentro de la voluntad de Dios, el cristiano piensa, bueno, lo deja en las manos de Dios, que Dios lo resuelva. Aunque no nos guste, salvo que sea pecado, ¿no? Salvo que sea un pecado, pero si no, aunque no nos guste, el cristiano lo va a hacer igual. Y eso es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar, poner esa paz o ese pensamiento en nuestro corazón. Antes leímos en 1 Pedro cuando decía de las mujeres, que decía, las santas mujeres del pasado esperaban en Dios. Acerca de los maridos, que no eran. Y esto es un poco lo que tiene que ser en la vida del cristiano. Aunque vemos que la autoridad se está abusando, nos está pidiendo algo que por ahí no nos corresponde, pero está dentro de nuestra área, nosotros debemos esperar en Dios que Dios haga justicia. Porque también yo voy a ser juzgado, si actué o no bien. La sumisión es un indicativo de nuestra vida espiritual. Dice, analizar mi vida a la luz de lo que estoy viendo, cuál es el nivel de honra, respeto y obediencia. Pablo establece dos límites. Primero, dice, la autoridad que Dios da a cada uno. Y otra vez, casada, sujeta a su marido, ¿no? Hijos a los padres, siervos a los amos. A mí Dios me dio autoridad sobre mi esposa. Yo soy esposo, yo soy la cabeza. Y a mí Dios me dio autoridad sobre mi esposa y me dio autoridad sobre mis hijos. Pero mis límites terminan ahí. Como esposo, yo no soy esposo de todas las hermanas de la iglesia. Soy esposo de mi esposa. Y no soy padre de todos los hijos de la iglesia, soy padre de mis hijos. O sea, tengo un límite, ¿no? Entonces, Dios me dio una autoridad para que ejerza, ya sea, por ejemplo, en este caso de la iglesia, siendo el pastor, hay una autoridad sobre los hermanos de la iglesia, pero entonces el límite como pastor se termina ahí, en la iglesia, con los hermanos, con los feligreses. O sea, yo no puedo extenderme más allá de lo que Dios me dio. El otro límite tiene que ver con la propia autoridad, que es el temor de Dios. Después todas las autoridades que nos dio son delegadas, digamos, ya sea como esposo, como padre, como empleado, como jefe, como gobierno, son todas autoridades delegadas. Ahora, si alguna de estas autoridades que Dios me dio están en contra, o las estoy ejerciendo contra lo que Dios manda, o si yo soy el que está sumiso a la autoridad, y en esa sumisión la autoridad que está por encima mío, a la cual respeto, pero está dándome algo que va contra la voluntad de Dios, entonces yo tengo que preguntarme justamente, como Pedro y Juan, cuando dijeron que es más fácil, obedecer al hombre o obedecer a Dios. Entonces hay casos donde si va contra la voluntad de Dios, si lo buscamos conforme a su palabra, ¿no? A nuestra vida cristiana, hay casos donde vamos a tener que desobedecer al mandato. Pero eso no quita que no sea respetuoso. O
sea, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando fue llevado cautivo con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron, los obligaron, o mejor dicho, les dieron entre las órdenes que le daban, tenían que comer la comida del rey. Y Daniel le rogó, dice, al jefe de los eunucos y le dijo: yo no me quiero contaminar, porque sabía que esa comida era sacrificada a los ídolos. Y dijo: yo no me quiero contaminar, te ruego que me des legumbre y miel nada más. Y después vos probés si la cosa, tengo razón yo o tengo razón vos. Pero, o sea, desobedeció la orden del rey porque comió otra comida, pero trató con respeto, ¿no?, a la autoridad superior que él tenía en ese momento, que era el jefe de los eunucos. Le pidió con un ruego. Entonces, muchas veces puede ser que por cosas que estén contra la voluntad de Dios tengamos que desobedecer, pero nunca debemos dejar de respetar la autoridad. Termino ya, para no ser tan largo, porque al final todavía no entré en las esposas y los esposos. Dice, ahora, ¿qué se espera de las personas que están en la autoridad? Los padres que son puestos en la autoridad sobre sus hijos, esa autoridad tiene que ver con cuidar de esos hijos, educarlos, dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, ejercemos la autoridad de esa manera, enseñándole. Y la otra tiene que ver con que el liderazgo de esa autoridad, es decir, acá vemos, Pablo no está hablando de un hombre que llegaba a la casa y se tiraba en el sillón a mirar la tele y pedía que le traigan la pantufla, ¿viste?, que le traigan una copa para tomar algo fresco, y ¿viste?, se ponía a jugar a la Play o a ver Netflix y se desinteresaba de todas las cosas, sino está hablando de un padre o de un esposo que ama a su esposa y ama a sus hijos, y entonces ejerce ese liderazgo como padre sobre sus hijos, pero también sobre el hogar como esposo. Él sabe que como esposo tiene la obligación de, bueno, tiene que salir a trabajar para mantener el hogar, para mantener la familia, pero cuando llega a la casa no es que se terminó la función, sino es compañero de su esposa, ayuda en lo que tiene que ayudar, cuida de sus hijos, cuida de su esposa, y dice en el versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La sumisión bíblica tiene que ver con respetar la autoridad, respetar al otro, respetar la posición de autoridad del otro. Pero es algo voluntario, yo me entrego. Bueno, el casamiento justamente del varón y la mujer es justamente que cada uno decide amar y respetar, bueno, todo eso que ya se perdió, ¿no?, del discurso que dice amar y respetarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza y en todo eso, y después cada uno se va por su lado. Pero cuando uno ama realmente a su esposa y ejerce la autoridad como esposo, y es un cristiano lleno del Espíritu Santo, sabe que todo lo que va a ser para bendecir, para ayudar, para estar bien con la familia, para hacerle bien a su familia y para hacerle bien al prójimo también. Porque cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, también tiene que ver, o sea. Entonces, la sumisión es un acto voluntario. Yo cuando me casé decidí dejar un montón de cosas de lado para casarme y me alejé de un montón de cosas para estar con mi esposa. Lo mismo pasó con ella. Entonces, es un acto voluntario que uno decide unirse. El matrimonio, por eso más abajo dice el misterio de que son una sola carne. Pero que Dios
nos dé esa sabiduría, ese discernimiento, pero sobre todo esa sumisión, primero a Dios y después a los que me rodean, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a las autoridades, y enseñar esta sumisión, enseñar someteos unos a otros, enseñarle también a nuestros hijos, a nuestros nietos, que hay autoridades que tienen que respetar, que tenemos que respetar, y hay posiciones que debemos respetar y hay posiciones que debemos ejercer. Así que vamos a terminar, vamos a ponernos de pie, vamos a finalizar.